Este sábado el quinto Congreso Ideológico y Programático de la Juventud de la Democracia Cristiana aprobó por mayoría el matrimonio homosexual. Este respaldo fue calificado como un salto histórico por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que próximamente presentará una demanda internacional contra el Estado de Chile por la prohibición del matrimonio igualitario. Para ahondar en este tema conversamos con el presidente del Móvil, Rolando Jiménez. Rolando, gracias por conversar. Gracias por la invitación. ¿Te sorprenden estas declaraciones, esta postura que tienen? Nos sorprendió porque efectivamente no teníamos noticia de que fuera un tema de la agenda del Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, y además nos sorprende porque hace un par de años en un Congreso Ideológico de los adultos del partido se había asumido la voluntad de respaldar un proyecto de ley de uniones civiles, y por lo tanto esa era la dimensión que teníamos de compromiso de la democracia cristiana hasta este momento, y nos parece muy relevante la decisión de los jóvenes demócratas cristianos, la valoramos profundamente, porque hay que entender además que este es un partido que tiene raíces en la cultura judeo-cristiana, en la cultura católica, y esa cultura ha sido tenazmente opositora a otorgarnos derechos, reconocimiento, igualdad ante la ley, a los que tenemos una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta. Por lo tanto, es muy valiosa la decisión de los jóvenes, da cuenta de que entienden de que independientemente de la inspiración cristiana de su partido, ellos actúan en un Estado, en un marco legal de un Estado laico, democrático y de derecho. Por lo tanto, en ese sentido, es una buena señal también para la laicidad del Estado chileno el que un partido de estas características, una juventud política de estas características, haya tomado esta decisión en este Congreso. Bueno, es lo que dijeron los jóvenes, pero probablemente lo que dicen los congresistas puede ser distinto. ¿Cómo ves tú el camino para lograr lo que ustedes... probablemente hoy día habrá una mayoría, creo, de adultos en el Partido Demócrata Cristiano que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero hay parlamentarios como Jimena Rincón, que ha señalado claramente su voluntad de legislar respecto del matrimonio igualitario. Creo que Gabriel Silver ha señalado cuestiones similares, y por lo tanto, en ese sentido, esta es una discusión abierta que tiene que ver con el cambio cultural profundo que tiene la sociedad respecto de esto, y de la maduración que hay en la clase política, y esta decisión de la Juventud Demócrata Cristiana lo muestra, de separar las legítimas creencias religiosas del ejercicio de la ley, del ejercicio legislativo, de la elaboración de leyes. Por lo tanto, en ese sentido, esto es positivo, y por lo demás, esta discusión que se instala hoy día al interior del partido en términos integrales va a ser positiva, va a permitir... ¿Qué de las propuestas que se han hecho de acuerdo de vida en pareja, las distintas soluciones que se han presentado, que no son directamente un matrimonio en los términos como aparecen actualmente en el Código Civil, pero qué ha sido de esa idea? ¿Finalmente se ha llegado a algo concreto? Bueno, hay tres o cuatro proyectos de uniones civiles, hay 2 o 3 proyectos de matrimonio en el Congreso en distintas cámaras, y el que tiene más viabilidad, por cierto, y vamos a retomar la tramitación de ese proyecto, el acuerdo de vida en pareja que envió el Ejecutivo en septiembre del año pasado, ya tiene unas primeras diligencias. Se han realizado 4 sesiones, si no me equivoco, de la Comisión de Constitución del Senado, donde se invitó a entregar opiniones respecto al acuerdo de vida en pareja a distintos sectores de la sociedad chilena. Algunos, por cierto, muy en contra de este proyecto, como los grupos pro vida, y esperamos que una vez que se termine de tramitar la ley que establece medidas contra la discriminación, que debiera ser en 2 o 3 semanas, volvemos a poner la atención y el foco en la tramitación del acuerdo de vida en pareja. En la ley antidiscriminación ustedes tienen una postura muy rígida respecto de ciertos elementos que a su juicio tienen que estar en esa ley. ¿Cuáles son esos elementos imprescindibles? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la necesidad de que en el artículo 1 se repongan las políticas públicas. Eso significa políticas de educación, significa campañas públicas, campañas desde el Estado donde valore, releven, celebre la diversidad, y por lo tanto eso es una cuestión importantísima, porque eso permitiría, por ejemplo, modificar las mallas curriculares y establecer cuestiones de no discriminación, elementos de no discriminación en la enseñanza básica, media y universitaria. En segundo lugar, que el proyecto de ley elimine algunos párrafos que son abiertamente discriminatorios, en una ley antidiscriminatoria, como el que vinculaba la orientación sexual con la comisión de delitos de connotación sexual, por la vía de un ejemplo muy poco afortunado que ya en el proyecto de ley que evacó el Senado. En tercer lugar, que las agravantes de los delitos cometidos con vocación discriminatoria recaigan sobre todas las conductas, sobre todas las categorías que establece la ley, es decir, identidad de género, orientación sexual, discapacidad de origen étnico. Es decir, que cuando yo me organizo para salir a patear inmigrantes, por ejemplo, se me agraven las penas en un grado, valga la redundancia, porque
cometí ese delito con vocación discriminatoria. Son algunos de los elementos centrales. Le quería preguntar también por la demanda internacional que ustedes van a interponer. Bueno, nosotros, como ustedes saben, fuimos con 3 parejas al registro civil, 2 le reconocieron su matrimonio celebrado en el extranjero y una tercera que pedía ahora para casarse en Chile, una pareja de chilenos. Se les negó, fuimos de apelación a la Corte con un recurso de protección. Ese recurso de protección finalmente fue fallado en contra. Esto dio origen además a una presentación de la misma Corte de Apelaciones al Tribunal Constitucional, la que señaló el Tribunal Constitucional que el tema del matrimonio no estaba en la Constitución, no era una norma de rango constitucional. Ganamos perdiendo o perdimos ganando en ese fallo del Tribunal Constitucional. Y bueno, la Corte Suprema finalmente hace unas semanas atrás rechazó nuestro recurso de protección, señaló que el 102 era un artículo que no era discriminatorio y por lo tanto se agotaron las instancias externas y vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los próximos días. A la Comisión y después a la Comisión y no tenemos ninguna duda de que yendo a la Corte Interamericana el Estado chileno va a ser condenado por discriminación por segunda vez. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Continúe usted en compañía de CNN Chile porque tenemos muchas más noticias para usted.